Buenas tardes. Bienvenidos al Seminario Permanente sobre Cultura, Artes y Humanidades. El día de hoy comenzamos este nuevo ciclo con la conferencia Encuentros Transdisciplinares entre la Comunicación, Filosofía y la Cultura, impartida por el doctor Gabriel Alfonso Corral Velázquez. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Agradecerle la invitación a través del Centro de Investigación de Artes y Humanidades en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y a ustedes en el campus Uriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación UNAM por invitarme a compartir algunas ideas sobre la difusión de la filosofía, la comunicación y la cultura. Así que muchas gracias y a la orden. Comenzamos, muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir algunas notas que creo que pueden irles ilustrando de mejor manera, quizá un poco lo que quiero transmitirles, y puede ser que sea más interesante, y ya si va surgiendo alguna pregunta de quienes están acompañándonos esta tarde, pues con mucho gusto lo podemos ir contestando o debatiendo según se vea. La plática de esta tarde la titulé Encuentros Transdisciplinarios, un poco considerando la directriz del seminario y sobre todo para dar una perspectiva de lo que ha sido también la trayectoria en esta línea sobre la cual he circulado en los últimos, sobre todo 10 o 15 años. Voy a ir adelantando un poco, después regresaré si alguien quiere tomar mis datos y ponernos en contacto, pues también con mucho gusto. ¿Cómo surge este acercamiento y de qué manera he ido yo quizás cimentando y todavía debatiendo algunos de los puntos que ahora les iré compartiendo en este ratito de la tarde? Yo soy de formación comunicador. Yo estudié comunicación hace ya algunos años en la Universidad Autónoma de Querétaro. De ahí soy egresado. Y a partir de mi formación como comunicador y luego en el posgrado y luego ya como profesor y como investigador ya en la universidad, pues he tenido siempre he planteado una serie de preguntas y cuya respuesta de alguna forma ha sido quizá un poco arbitraria. La primera tenía que ver con qué entendemos por comunicación. Luego, en la trayectoria, siempre ha sido un poco la pregunta, ¿qué es la filosofía también? Y la respuesta la he encontrado en esta parte o en este concepto que es la cultura. Y justo como el seminario transita sobre la cultura, pues bueno, quizá un primer acercamiento podría ser definir qué entendemos por cultura. Y es un concepto, junto con el de la comunicación, el de la filosofía, y quizá cualquier concepto que venga de las ciencias sociales, difícil de definir, y quizá en esa gran cantidad de ideas que pueden establecerse de acuerdo a lo que uno va significando a lo largo de la trayectoria, pues resulta que uno recupera ciertas ideas de algunos autores para tratar de asirse a alguna certeza, aunque no sea la única ni sea quizá la más completa. Y por eso, como decía hace un momento, pues habrá quizá alguien de quienes nos acompaña esta tarde tenga alguna otra perspectiva y la podamos debatir. Y muy bien, y además sería muy enriquecedor. Pero justo en esta labor de acercarme a estos conceptos y de construir esta perspectiva transdisciplinaria, es que quizá me sienta cómodo, y no por una comodidad
física, sino por una comunidad intelectual, y acercarme al planteamiento de John Thompson, un autor norteamericano que ha trabajado toda su trayectoria en la Universidad de Cambridge y que tiene un texto de ese ya muchos años, 30 años, es un clásico, que es Ideología y Cultura Moderna, que me acerca bien a comprender la cultura desde una perspectiva simbólica, es decir, comprendiendo el carácter simbólico de los fenómenos culturales, lo cual me permite a mí justo reconstruir este acercamiento entre comunicación, filosofía y la cultura. Por un lado, la parte interpretativa, que para mí es muy importante y que se acerca a la parte de la comunicación, y por otro, entender, y esto sí proviene de la filosofía, que todos los fenómenos culturales se insertan en contextos sociales, historizados, estructurados. Y sobre todo, que considera la interpretación como una forma de acercarnos a estos fenómenos culturales. Es decir, nos da la posibilidad a nosotros como sujetos de entender a partir de esa referencia simbólica lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces rompe con la erudición de los fenómenos culturales, que siempre tienen esta característica de hablar de la cultura como este fenómeno en el cual solo los entendidos tienen la posibilidad de explicarlos. Entonces, Thompson dice, no necesariamente, hay otros aspectos que hay que considerar. Y sobre todo cuando me preguntan qué es la cultura o qué entiendo por la cultura, generalmente trato de romper con ese paradigma de erudición y decir, a ver, es una producción colectiva y que es proclive a ser interpretada y que además está contextualizada. Y no solo eso, forma parte de un entorno que está historizado y que está estructurado. Entonces, con eso resuelvo quizá, a lo mejor de manera simplona, esta idea, pero que a mí me sirve y me permite también, cuando establecemos una forma de diálogo como esta, decir, hay que comprender la cultura como ese eje en el cual nos vamos desenvolviendo nosotros, los seres humanos, y que nos permite ir comprendiendo lo que vamos desarrollando a nivel colectivo. Entonces, ese es quizá el primer punto de partida y que me acerca a mí, sobre todo, como un punto de arranque, y luego continúo transitando hacia esta conjunción de elementos. Porque la filosofía, la cultura y la comunicación son elementos propios del análisis social. ¿Por qué? Porque justo recuperando la idea de Thompson nos permite identificar significados, discursos, signos, nuestra propia forma de pensamiento y a partir de eso construir interpretaciones. Entonces, toda esta pequeño esbozo, digamos, conceptual, y que es una forma en como quizá yo voy ordenando metodológicamente mi forma de acercarme a hacer análisis con una referencia sociocultural, me hace quizá ubicar de mejor manera desde dónde vamos reconociendo esta idea transdisciplinaria. Y además es muy, para mi gusto, y quizá alguno de nuestro auditorio lo pueda compartir, muchos de estos elementos que están situados no solo en la lámina, sino en los conceptos que voy compartiéndoles, nos permiten ubicar espacios en donde estamos discutiendo y que las referencias pueden ser compartidas. Y no solo eso, sino que en el diálogo, en el discurso, vamos articulando algunos referentes simbólicos para tratar de entender qué es lo que hay a nuestro alrededor. La mirada transdisciplinaria que he podido ir trazando a lo largo de mi trayectoria como profesor y como investigador, justo pasa por este marco de referencia. Me gusta mucho, sobre todo, el diálogo, el discurso y sobre todo la referencia interpretativa.
y que no proviene exclusivamente de un área de conocimiento particular, sino al contrario, es quizá esa riqueza de ir recuperando de otras áreas del conocimiento lo que ha hecho quizá que la idea de comunicar filosofía sea mucho más, voy a decir compleja, pero quizá no sea la palabra adecuada, sea mucho más rica en función de lo que queremos que quienes nos ven, quienes nos escuchan, quienes nos observan, puedan ir articulando alguna forma de cuestionamiento o una forma de interpretación, que es quizá lo que hacemos en el día a día. Es decir, nosotros, y eso generalmente lo pongo yo como ejemplo a los estudiantes, cuando nos insertamos en un espacio que no conocemos, regularmente lo primero que cuestionamos es qué significa tal o cual cosa, qué entendemos por esto, o qué está tratándome de decir tal persona, o de qué están hablando, cuando queremos entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? Quizás sea lo primero que preguntamos cuando no tenemos claridad en algunos de lo que estamos viendo alrededor. Y ese qué significa, qué pasa, de qué hablan, no es otra cosa más que el tratar de ubicar en nuestro mapa de referencias simbólicas algo que nos ayude a entender de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso no surge solo por generación espontánea, sino es resultado de todo un proceso de construcción de elementos de carácter interpretativo, que lo que buscamos es ordenarlo en nuestro repertorio para eventualmente decir, es que está pasando esto, o están diciendo eso, o tal referencia corresponde a este elemento. Y entonces, a partir de ahí vamos construyendo discurso. Y eso es lo que nos hace ubicarnos en uno o en otro grupo, pertenecer a otro, construir algún referente identitario, y todo eso forma parte no solo de la comunicación, no solo de la filosofía, sino principalmente de la cultura. Y entonces, de ahí se derivan una serie de cuestiones que eventualmente podemos ir ubicando en algún área de conocimiento. En este caso, en el quehacer filosófico y en difundir el quehacer filosófico, justo pasa por allí. La gente se cuestiona o la gente pregunta qué hace un filósofo, qué es la filosofía, y hay una gran cantidad de respuestas que quizá los compañeros filósofos puedan tener alguna o muchas respuestas, como el qué es la cultura o el qué es la comunicación. Y me acuerdo mucho de que tengo yo en el estudio, esa viñeta de Mafalda, que se acerca con el papá con una sillita y le pregunta, papá, ¿qué es la filosofía? Y el papá se queda con cara de, ¿qué te contesto? Bueno, pues justamente es esta cuestión, que nosotros tenemos esa labor de invitar a quien no pertenece a la filosofía o al área de la filosofía a acercarse a comprender de qué estamos hablando, y que no es exclusivamente una cuestión que está intramuros o dentro de las universidades, sino que puede acercarse. Y ese es un poco el objetivo de esto, de esta labor interdisciplinaria de difundir la filosofía. Desde esta perspectiva y con este marco de referencia desde la cultura, esto lo divido quizá en tres aspectos que planteo en la lámina que tienen ustedes en pantalla. En primer lugar, reconocer a los sujetos, a los individuos, a los seres humanos con quienes dialogamos como agentes sociales. Y ese es un primer aspecto que me parece que es importante situar. Todos entendemos lo que sucede a nuestro alrededor, todos buscamos explicaciones de lo que sucede alrededor desde muy diferentes ópticas. Todos interpretamos nuestro entorno y todos tomamos determinaciones y decisiones. Decisiones de carácter económico, de carácter político, de carácter social,
Y entonces, en esa agencia, en esa capacidad reflexiva, como lo señala Anthony Giddens, Scott Lash, Ulrich Beck, en ese fantástico libro de reflexividad, ya tiene también algunos años, pues nos permiten, nos dan esa posibilidad de entendernos como agentes sociales. Y luego, a partir de eso, identificamos las prácticas sociales como parte de nuestra estructura social. Es decir, nosotros nos desenvolvemos. Y en ese sentido, también esta estructura es en donde construimos nuestra idea de producción social de sentido, de comunicación, que representa a partir del discurso una puerta de entrada a esta forma de análisis sociocultural. Entonces, estos tres elementos que son los que sostienen mi argumentación para entender la difusión de la filosofía, planteo yo en este modelo que hay que recuperar la idea de que nosotros tenemos esa capacidad de entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor, que construimos discurso y que somos parte de una serie de prácticas de referencia. Y entonces sobre eso monto yo la idea de comprender, interpretar los significados sociales para reconocer que el quehacer de la filosofía desde una lectura, desde lo cotidiano. Entonces, para mí es importante voltear la mirada al día a día, a lo cotidiano, a donde estamos situados todos, para que la filosofía no se quede solamente en los espacios de erudición, como decía hace un rato. La cultura no es un espacio erudito, la filosofía no es una cuestión solamente para entendidos o para iniciados, sino lo que hay que hacer es recuperarla desde la práctica social, desde donde nos desenvolvemos todos y todas, donde construimos sentido, donde construimos significados. Y entonces el referente más próximo que tengo yo justamente es la cultura. Y es la cultura porque es donde construimos nuestros referentes simbólicos, donde dialogamos, donde construimos nuevas formas de lenguaje y donde visibilizamos lo que somos a través de esta serie de prácticas sociales. Y que quizá, a ver, pudiera cuestionárseme, y estaría bien, porque hay muchos aspectos que quizá no están situados en esta serie de referencias, pero más allá de eso, quizá el primer anclaje y después el debate pudiera ser la referencia justo a recuperar o reconocernos como sujetos que estamos inmersos en un entorno social o en entornos sociales y que producimos una serie de cuestiones discursivas de todo tipo, visuales de todo tipo, artísticas de todo tipo, de intercambio simbólico, de intercambio de capital, como dice Bourdieu, y entonces nos vamos desenvolviendo. Y la filosofía tiene que regresar ahí, quizá sea hacerlo así. Y entonces, quienes trabajamos desde esta frontera, hago la referencia a Martín Barbero, un autor hispano-colombiano, que a muchos desde la comunicación nos ha dado una serie de referencias importantes o ha compartido una serie de referencias importantes. Señala Martín Barbero que tenemos la responsabilidad de hacer frente al pensamiento instrumental y que en este entorno de tecnologías, pues haya asociada la expansión del concepto de información. Y ese es un debate que me parece que también forma parte de esto que comparto ahora y que eventualmente saldrá, porque es quizá el escenario, justo estamos ahora en un escenario virtual, donde también están estas referencias a la cultura, a la comunicación, a las prácticas, y que justo ahora estamos terminando un trabajo en esa línea. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros al momento de construir una idea de difusión de la filosofía.
cómo romper el pensamiento instrumental y construir una referencia hacia la agencia de los sujetos, hacia las prácticas sociales y culturales y hacia la producción social de sentido como comunicación. A este intercambio de discurso que genere conocimiento, principalmente. A ver, y vamos con este marco, bueno, vamos al gran debate. Primero, difundir la filosofía no es hacer una filosofía de la comunicación, es construir un ejercicio aplicado de la comunicación, un ejercicio contemporáneo de la comunicación y que tampoco significa construir mensajes con contenido filosófico. No es leer el horóscopo y nada de eso. Al contrario, en este planteamiento implica un ejercicio comprometido de comunicación, de sentido, a partir de elementos reflexivos que sostengan, como dice la lámina, entre otras cosas, que estamos hechos de comunicación como individuos y como sociedad. Es decir, mi planteamiento sigue siendo que desde la cultura, desde los referentes simbólicos, construyamos este mensaje sobre qué hacemos en la filosofía. Y eso, pues, implica también un reconocimiento de las prácticas sociales, culturales, económicas, políticas, en las que necesariamente participamos. He dejado algunos elementos que quizá pudieran estar sueltos y que tienen que ver justo con el tercer punto que aparece en la laminita. Porque, a ver, en esta idea de el sujeto como agente social, la estructura, la historicidad, la producción social de sentido, evidentemente van transversalizadas una serie de cosas. La cuestión política, la cuestión económica, una cosa que es terrible, pero que en este país, por supuesto, que es importante, que es la diferencia de clase socioeconómica, y que no todo el mundo está pensando en esto, sino que tiene otras prioridades, pero que forman parte también de lo que nosotros recuperamos del exterior. Es decir, este ida y vuelta, este intercambio de referencias simbólicas, no es solamente, a ver, te voy a enseñar qué es la filosofía y voy a construir una idea de difusión de lo que tienes que saber. Y eso hace muchos años lo debatía Paulo Freire con la idea del extensionismo y demás. Y no es precisamente eso. Es que nosotros desde el campo de la filosofía, desde el ámbito de la filosofía, podamos comprender qué es lo que sucede en el exterior, qué es lo que sucede en nuestro espacio cotidiano, y entonces sí, a partir de ahí, trabajar con este contenido filosófico, con esta idea de que se comprenda el quehacer de la filosofía, pero desde entender qué es lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestra cotidianidad. Y entonces, a partir de todo esto, ¿qué significa difundir la filosofía hoy? Y ahí sí, punto de partida, punto y aparte, reconociendo todo esta serie de ideas que les he compartido hasta ahora, hay tres cuestiones que hay que reconocer. Uno, el contexto va cambiando. Y ahí sí, hay un contexto de nuevas discursividades que obedecen justo a donde estamos ahora. Es decir, yo no estoy físicamente en el auditorio o en un auditorio en el campus de la UNAM, estoy en mi estudio, estoy en otro lado y estamos además en una plataforma digital. Y esto cambia completamente el panorama. Estamos hablando, sí, tenemos la posibilidad de intercambiar, de dialogar, pero hay un estatus nuevo de visibilidad, de visualidad. Tengo una serie de láminas para ilustrar lo que estoy diciendo, no solamente estoy hablando. Y entonces esto constituye una nueva forma de dialogar, que también está transversalizada por una serie de cuestiones y de algoritmos y de poder, porque además son plataformas privadas, etc. Bueno, todo eso también sirve de contexto para situar esta parte. Además, nuestra audiencia es completamente diferente a la que yo tenía hace 15 años que empecé a trabajar en la universidad.
el contexto pandemia también modificó muchas cosas. Y entonces toda esta nueva visualidad modifica la identidad de la transmisión de los mensajes. Luego, las plataformas, que es justamente donde estamos, yo las defino como herramientas que posibilitan estas nuevas formas de sentido. Me gusta el concepto de herramienta porque no me quedo solamente en la idea de que nos han robado un poco la atención o mucho la atención de nuestras audiencias, de nuestros estudiantes, por ejemplo, en la universidad, sino que son como la televisión hace 60 años, o la radio hace casi 100 años, o la prensa hace muchos siglos, formas de generar sentido y que nos permiten o permiten a nuestra audiencia generar nuevas formas de lectura y de acercamiento de información y de construir nuevos referentes simbólicos. No somos ajenos a que las redes sociodigitales son ese nuevo espacio en donde se discuten algunas cosas o se visibilizan algunas otras, y también ahí transitamos nosotros. También ahí transita el conocimiento, también ahí transita el quehacer filosófico, y no solo eso, también lo estamos estudiando. Las nuevas formas de lenguaje, los nuevos métodos, las nuevas herramientas, a lo que señalaba Heidegger, por ejemplo, hace muchos años, sobre la herramienta y la técnica, ¿no? Seguramente los compañeros filósofos sabrán a qué me refiero, y que cambia la forma de construir el pensamiento, y construye nuevas formas de conocimiento y configura nuevas narrativas. Y creo que la filosofía no debe de alejarse de esos espacios, sino al contrario, creo que debemos explorarlos, interpretarlos, reconocerlos y también hacer uso de ellos para dar a conocer lo que hacemos. Y bueno, un poco con este panorama, tanto entre la transversalidad de la cultura, la idea de la comunicación, el nuevo escenario, y la serie de cuestiones que hay alrededor en nuestra cotidianidad, pues conviene comprender este rediseño del mapa de conocimiento. Es decir, hay un terreno muy grande para interpretar no solo las hibridaciones de la comunicación, sino estas nuevas sensibilidades y la disolución de las fronteras. Esto quizá lo pueda ver a una persona en otro sitio, con otro contexto, y quizá lo entienda. Y la idea también, por ejemplo, de Deleuze, de la desterritorialización, pues funciona perfectamente en este contexto. Y a partir de eso, yo les voy a compartir un poco de lo que hemos ido desarrollando en estos 10 años que tiene el programa de maestría en filosofía contemporánea aplicada, que es el programa en donde yo participo, y que con la idea justo de reconstruir estos lenguajes y esta nueva visibilidad de la filosofía, pues hemos hecho algunos ejercicios, algunos proyectos que están montados sobre esta idea. Les hago un poco de contexto y de espacio comercial sobre el programa, porque me parece que puede ilustrar mejor. El programa empezó hace 10 años, el programa de la maestría en filosofía, con la idea justo de vincular el conocimiento filosófico con diferentes espacios de intervención profesional. Y uno de ellos justamente es el de la difusión de la filosofía. Y quizá uno de los puntos en los cuales discutimos en aquel momento y seguimos todavía discutiendo en este momento es cómo acercar el pensamiento filosófico y el quehacer de la filosofía, la definición de filosofía, a diferentes espacios. Y entonces, este mapa que les estoy compartiendo esta tarde, justamente transita por ahí. Transita justo en el sentido de comprender a los sujetos como agentes sociales, a los espacios de intervención como referentes de estructura, y que el mensaje de la filosofía o el quehacer filosófico sea ese elemento de producción social de sentido.
Y a partir de eso hemos construido estos ejemplos de los cuales ya les ilustro en estas fotografías. Y hemos pasado por distintos espacios. Hace 10 años iniciamos con el primero, que era fue arte para pensar el tiempo. Después hicimos comunidades en diálogo, el repensar las humanidades, y quizá fueron los primeros ensayo-error, llamo yo, porque utilizamos este planteamiento para acercar a los primeros grupos a la difusión de la filosofía. Siempre pensando en esta premisa. La comunicación cultura como una referencia de anclaje y luego la filosofía como nuestro espacio de acción, de intervención. Y no solo, y por eso la ilustración que planteo en estas fotografías, no solo en una cuestión de la conferencia o la plática o la mesa redonda, sino cómo acercar a diferentes áreas del conocimiento, al conocimiento y al quehacer de la filosofía. Por eso recuperé la fotografía de las compostas, de los dibujos, de los talleres y por supuesto de los espacios de diálogo. Estos fueron los primeros que hicimos. Y los últimos también han sido de esta forma. Hemos ido involucrando otras áreas de conocimiento. En Filobohemia Visual estuvimos trabajando también con la Facultad de Artes. En el banquete desarrollamos otra serie de actividades ya ahí en el espacio de la facultad, ahí en el Patio de los Naranjos. Y luego en el contexto pandemia, que es la ilustración del centro, tuvimos un reto enorme porque teníamos pensado volver a salir de los muros de la facultad, del cobijo de la institución, y de pronto tuvimos que utilizar el espacio de las redes sociodigitales en el estanquillo filosófico, y también recuperamos experimentamos más que recuperar, experimentamos los espacios de virtualidad, de los cuales afortunadamente hemos podido echar mano bastante bien aún ahora, 3 años después, porque justo como lo planteaba en la lámina previa a las imágenes que les estoy compartiendo, creo que es el espacio en el cual podemos jugar con esta hibridación y construir sentido de manera mucho más diversa y posibilitándonos el amplio espacio de difusión que tiene. A ver, siendo crítico también de lo que significa montarse en los espacios de redes sociodigitales. Es decir, me parece que el diálogo sigue siendo un elemento principal o uno de los elementos principales para poder construir debate en torno a estos temas. Entonces, en estos 10 años que cumple el programa, la diversidad de temas, la diversidad de elementos de discusión con los cuales han contribuido nuestros alumnas y alumnos han sido bastante amplios, y que, sin sonar pretencioso o petulante, creo que han abierto la posibilidad a reconocer también la filosofía desde distintos ámbitos de las áreas de conocimiento, porque van desde la ciencia y la tecnología, en el amplio o en el muy concreto sentido del término, hasta trabajos más de índole sociológico o de índole antropológico. A ver, entonces, un poco como síntesis y cierre, me gustaría, si hay alguna pregunta o algo también para dialogar, ¿cuáles han sido un poco los retos? Y porque no todo ha sido miel sobre hojuela en estos 10 años para hablar de estos temas. Lo primero es llevar a la filosofía a los medios o al terreno de las redes, o hablar como hablaba al inicio de la plática,
de transversalizarla a través de las referencias simbólicas y etcétera, o desde la cultura. No se trata de romper con la tradición filosófica. Entiendo que, y los años que tengo de trabajar con los compañeros en la Facultad de Filosofía, termina uno debatiendo sobre la importancia que tiene la tradición filosófica y el método tradicional de la filosofía, pero esto no es propiamente romper la tradición filosófica, al contrario, parece que recuperar ese referente reflexivo, abstracto del pensamiento filosófico, pero traerlo al terreno de lo cotidiano y de que quienes se quieran acercar a entender qué es lo que se hace en la filosofía pueda tener una puerta de entrada para interpretar nuestra labor o interpretar el trabajo que se hace en la facultad o en los espacios de reflexión filosófica y hacerla y apropiársela. Y no solo eso, reconocer y poder hablar de lo que hacemos en la filosofía. Con esa referencia, pues sí, entender que la interpretación de la cultura y la interpretación de significados es una reconstrucción de estos planteamientos y de esta reflexión. Y ha sido sobre todo un desafío a nivel metodológico, y eso se los he señalado en muchas ocasiones a mis estudiantes, a los estudiantes de no solo de la maestría, sino en general del área de la filosofía. Es comprender la importancia que tiene la parte de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién estoy dialogando y de qué manera construir mi mensaje, qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero comunicar. Que eso es muy importante. La definición muy simple de la comunicación es poner en común. Y en ese poner en común es poner en común una serie de significados, una serie de referencias para que los demás me entiendan. Y ese ha sido quizá el reto al cual me he enfrentado y que todavía creo que podemos ir retrabajando y repensando. Cuando hicimos el ejercicio en el repensar las humanidades hace ya algunos años, justo era el punto de debate. Cómo nos estamos reconociendo, repensando y replanteando nuestros objetivos en la filosofía. Pre-pandemia, ahora en este contexto post-pandémico, si cabe el término, habría que darle otro apretón porque hay muchas dudas, muchas preguntas que nos quedaron de hace 3 años y que están relacionadas justo con qué hace la filosofía, qué hacemos en el área de la filosofía y cómo podemos nosotros desde el campo plantear alguna serie de preguntas sobre nuestro quehacer y qué estamos también aportando para la reflexión de quienes somos como entorno social. Pues no sé si me pasé, si dije mucho. Con esto yo cerraría. Les agradezco un montón la atención y por supuesto si hay preguntas, dudas o cualquier cosita, pues a la orden. Muchas gracias, doctor. Vamos a esperar un tantito si hay algún tipo de alguna pregunta, alguna interacción. Enrique, ¿cómo han respondido los filósofos a este reto epistemológico? A ver, ya me puse yo de morada. Perdón, te quité la chamba. No, Bien, la verdad es que, a ver, ha habido dos cuestiones con esto en particular. La primera fue, hablando en particular de mi experiencia en el programa, pero fue una ruptura importante, sobre todo en lo que se ha referido a entender la filosofía como con una referencia práctica. Sí, cuando empezamos la discusión sobre la filosofía aplicada o la filosofía práctica, fue todo un cambio de paradigma, porque la discusión era cómo vamos a comprender, justo desde una perspectiva epistemológica, una filosofía aplicada.
Y entonces, ahí sí, mi labor no es exclusivamente pensarlo como una referencia aplicada, práctica, profesional, como un médico, como un abogado, bueno, te estás formando para hacer esto, ¿no? Entonces, digo, sin demérito de ningún área del conocimiento. Y entonces, ese fue quizá el primer trabajo, que el conocimiento o construir conocimiento no necesariamente es de, bueno, ya lo encontré, ya lo guardé, sino eso, de qué manera se puede llevar a un espacio distinto y recuperar información o plantear una discusión respecto de eso, de ese conocimiento. Entonces, ese fue quizá el primer reto. Y fue un reto, sí, de epistemológico, porque significaba romper quizá una inercia de forma de construir conocimiento, y luego el reto metodológico. ¿Cómo ese conocimiento que estoy construyendo, o que estoy trabajando, o ese objeto de estudio que me interesa, lo puedo observar en un espacio concreto? Y ese quizá ha sido el principal reto entre la construcción del conocimiento, entre entender que la filosofía también abona a un espacio transdisciplinario en donde abarca una serie de referencias de otras áreas, en este caso la comunicación, la cultura, pero lo mismo puede ser la política, o lo mismo puede ser la biología, que hemos tenido estudiantes de esas áreas, perdón, o cualquier otra área de conocimiento, y que eso tiene un acercamiento a un espacio distinto al tradicional de la filosofía. En un principio fue complicado, y creo que poco a poco, en los últimos años, con las últimas generaciones con las que hemos trabajado en el programa, nos va quedando un poco más claro en el diseño. Los estudiantes que se acercan no solo provienen del área de la filosofía, provienen de áreas muy diversas, desde la ingeniería ambiental, por ejemplo, la última generación que está egresando, hasta la psicología o el derecho. He tenido también compañeros del área de derecho o egresados de la Facultad de Derecho. Entonces, el reto es muy amplio, pero creo que poco a poco queda claro que la filosofía también tiene un ámbito de intervención, y eso sigue siendo nuestro reto. Espero haberle contestado a cómo se aplica a la formación de los estudiantes de filosofía que han ganado ellos en el proceso. Desde la difusión de la filosofía, creo que el reto ha sido quizá acercarlos a construir una narrativa de la filosofía que vincule al participante en el diálogo, a la audiencia, a la escucha. El reto de compartir filosofía, o de compartir qué es la filosofía, para el estudiante que está en formación, no solo en la licenciatura, sino también en el posgrado, es explicar qué hacemos o qué se hace desde la filosofía. Justo en el título de la plática es construir el encuentro entre los diferentes actores que estamos involucrados en este quehacer, y entender que nuestra forma de dialogar constituye un elemento permanente de nuestro quehacer como sujetos de lo que somos. Todos tenemos preguntas, todos construimos preguntas, todos necesitamos elaborar hipótesis y encontrar una respuesta, porque somos todavía seres de certezas, y nos gusta tener la respuesta, nos gusta tener la certeza de dónde estamos transitando. Y para los estudiantes de filosofía acostumbrados a construir preguntas, la idea de vincularse con diferentes audiencias, pues es presentarles la posibilidad de que esas preguntas construyan más preguntas, y la inquietud o el interés de seguir conociendo el espacio donde se desenvuelven. Creo que
Creo que eso es parte de la respuesta. ¿Cómo se entiende el rigor científico en las nuevas propuestas por parte de los estudiantes? El rigor científico es bien interesante porque, a ver, yo les comento a los estudiantes, sobre todo cuando trabajamos la cuestión de los planteamientos de las tesis o de los protocolos de investigación, que lo importante es cómo se construyen las preguntas. Y el rigor científico pasa por cómo construimos las preguntas y luego cómo vamos articulando esa serie de preguntas a los conceptos y luego cómo vamos a resolver el problema. Ese para mí es la discusión respecto del rigor científico. Lo traslado a lo que compartí en este rato de la tarde. Por una cuestión personal, ¿sí? Por la manera en cómo yo estructuro mi trabajo, mi pensamiento, yo siempre planteo una serie de elementos que me interesan, pero que no necesariamente están partiendo del concepto. Es decir, no trato de definir cultura, comunicación, filosofía de origen y luego a eso lo llevo al terreno del planteamiento del problema. Lo planteé ahora sí, justo porque tenía que ordenar la discusión y decir, bueno, tengo un punto de partida que es este. Pero cuando trato de hablar de rigor científico, trato de construir primero el objeto. ¿Qué quiero observar? Y en eso soy muy claro con los estudiantes de filosofía, porque casi siempre me dicen, quiero tratar el concepto de justicia en esto. Les digo, muy bien, pero ¿qué es esto? Y luego vemos si cabe o no el autor con el que ya estás trabajando. Y eso es una cuestión de orden, para comprender desde un punto de vista epistemológico, como me preguntabas hace rato, y metodológico. Es decir, el conocimiento se construye a partir, y no soy positivista, pero sí de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que quieres observar? Y entonces, la filosofía parte justo de eso, de regresar, ahora sí, al principio básico. ¿Qué me quiero explicar? Desde el quién soy, qué hago aquí, y luego lo conceptualizo. Entonces, en esta idea de pensar la filosofía como una referencia aplicada, como una referencia de practicidad, por ejemplo, desde la cultura, pues es entender que el diálogo construye conocimiento y el rigor se construye a partir de lo que tenemos en común, de lo que observamos y compartimos en común. Y eso es muy importante que lo tengan claro los estudiantes de filosofía, porque el elemento de reflexión filosófica o el elemento de discusión filosófica parte justo de comprender claramente desde dónde se está construyendo el conocimiento y qué estamos discutiendo. No desde el concepto. El concepto es resultado de las preguntas. A esto le voy a llamar tal cosa, porque tengo la referencia de que ahí está, de que de eso se trata, porque ya lo vi, o porque ya lo discutí, o porque ya lo aprendí, ¿no? Entonces, el rigor científico pasa justo por eso, por entender que hay un trabajo epistemológico, un trabajo metodológico, a partir de la construcción de hipótesis, de preguntas, y luego de la evidencia. Y insisto, no soy positivista, es simplemente parte de la reflexividad con la cual nosotros como sujetos vamos y venimos en este intercambio de ideas. Insisto, a ver, espero haberte contestado. Y nada más, yo, si me tomo un minuto más. Y es una de las cosas que a mí más me gusta del trabajo, no solo que desarrollamos como profesores, como investigadores, sino con los estudiantes, porque el cultivar las preguntas, y es algo que yo no entendía cuando era estudiante de la licenciatura o en los primeros años del posgrado, cultivar las preguntas es mucho más enriquecedor que tener las respuestas.
Y es que uno siempre parte, yo no sé, por la forma en como quizá aprendemos en la educación básica o simplemente porque es una característica de nuestra herencia racionalista del pensamiento moderno, siempre queremos buscar las certezas. Y entonces, en el espacio en donde no hay certezas, nos sentimos incómodos. Y un profesor en la maestría nos lo señalaba mucho, nos cuestionaba la cantidad de certezas con las que uno llega. Y nos decía, no, es que muévanse al terreno de las preguntas y planteen más preguntas de las preguntas. Y dice, bueno, pues es que uno viene a hacer una tesis para encontrar respuestas, no para plantear preguntas. Y entonces, a la vuelta de los años, hace casi 20 años que entré a la maestría, y con poco más de terreno o de camino recorrido, uno entiende por qué nos comentaba eso. Porque justo nuestro trabajo pasa por construir preguntas y por preguntarle al entorno, a ver, ¿por qué las cosas son de esa manera y no son de otra? ¿O por qué tratamos de hacerlas de otra manera y si están arraigadas de esa manera, ¿no? Pensando en referentes socioculturales. Y eso es quizá parte del trabajo que me toca hacer a mí con los estudiantes a veces. No, está muy bien lo que estás diciendo, pero a ver, vamos a darle la vuelta, o vamos a plantear una pregunta, o hay que construir una hipótesis respecto de esa serie de planteamientos que tienes. Y me gusta, eso es quizá la parte que más me entretiene de mi trabajo, o una de las que más me entretiene de mi trabajo. Es que aparte yo creo que usted lo complementa muy bien por la comunicación. Sí, claro, les digo, a ver, de lo poco de comunicador que me queda, ahí te va. Sí, me queda un poquitín lejos. Pero sí, justo. Y es lo que en muchas ocasiones me ayuda o me facilita a mí para tratar de construir debates. Es decir, a ver, yo sé hacer preguntas y profesionalmente me dediqué a eso hace muchos años. Así que ahí van. Entonces, uno va encontrando, va encontrando una serie de estrategias justo para construir ese espacio en donde las preguntas permiten en muchas ocasiones, y no solo las mías, las de los demás colegas, por supuesto, a veces hasta más, dependiendo de los compañeros con los que estemos trabajando, les permiten a los estudiantes empezar a transitar por ese espacio de discusión epistemológica respecto a qué es lo que quieren entender o qué es lo que quieren construir como objeto de estudio. Perfecto, doctor. No sé si usted concluir con algo ya. Pues igual agradecerle la invitación a este ratito de diálogo. Hay muchas cosas también que se podrían seguir compartiendo, discutiendo sobre el tema. Pero nada, pues invitarlos también a la facultad a que se acerquen ahí a la maestría, a la licenciatura. Estamos próximos a abrir convocatoria para la licenciatura de filosofía y con mucho gusto ahí podemos seguir platicando, y el día que quieran, pues aquí ando también. Muy contento. Muchas gracias, doctor. Perfecto, pues con esto concluimos. Gracias. Nuestra primera conferencia, Encuentros transdisciplinares entre la comunicación, la filosofía y la cultura, impartida por el doctor Gabriel Alfonso Corral Velázquez. Le agradecemos a nombre de la UNAM Campus Juriquilla, Fundación UNAM Capítulo Querétaro y la Facultad de Artes, a través del CIA, que es el Centro de Investigación en Artes y Humanidades,